¿Conoces esa sensación de frustración cuando tu coche vuelve a fallar? Es una pesadilla diaria para los propietarios de estos 10 automóviles. Pensaron que estaban comprando un medio de transporte fiable, pero en cambio se llevaron un billete directo hacia un desastre financiero. Estamos hablando de fallos catastróficos en el motor, facturas de reparación que vaciarán tu cuenta bancaria y una fiabilidad tan baja que hasta los conductores de grúas te conocerán por tu nombre. Algunos coches están diseñados para durar, pero estos parecen estar hechos para romperse. No te preocupes, estamos aquí para salvarte miles de euros y evitar que cometas un error lleno de arrepentimientos. En este vídeo, revelamos los 10 coches que se desmoronan antes de alcanzar los 100.000 kilómetros. Si quieres evitar visitas interminables al taller, sigue mirando, porque al final serás un comprador más inteligente y no caerás en la trampa de un pozo de dinero sobre ruedas. Número 10. Nissan Rogue. Seguro que has visto el Nissan Rogue por todas partes. Parece un todoterreno fantástico, buen diseño, funciones decentes y espacio suficiente. Pero no te dejes engañar. Esta cosa es un auténtico desastre sobre ruedas, solo esperando el momento de fallar. Imagínate, vas por la autovía, todo va bien y de repente, ¡zas!, el motor empieza a hacer ruidos extraños. Pierde potencia y te quedas tirado en el arcén. Suena a pesadilla, ¿verdad? Para miles de propietarios del Nissan Rogue, esta es la realidad. El mayor problema es su motor tricilíndrico turboalimentado. Nissan alabó su tecnología de compresión variable como un avance revolucionario, pero en la práctica es excesivamente complicado y frágil. Este motor tiende a dañar los cojinetes internos y las conexiones, y cuando estas piezas se desgastan, el motor queda inservible. Muchos propietarios enfrentan fallos completos del motor antes de llegar a los 100.000 kilómetros. Y la reparación no es barata. La situación es tan grave que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, NHTSA por sus siglas en inglés, ha iniciado una investigación. Cuando el gobierno interviene, sabes que la cosa es seria. Y como si esto no fuera suficiente, la transmisión variable continua, CVT del Rogue, es igual de mala. Si sabes algo sobre las transmisiones CVT de Nissan, sabrás que son famosas por fallar prematuramente. Deslizamientos, tirones, sobrecalentamiento, todo eso forma parte de la experiencia. Y cuando finalmente se rompe del todo, no se puede reparar, solo reemplazar, lo que te costará miles de euros. Seamos honestos, comprar un Nissan Rogue es como tirar el dinero por el desagüe. La pregunta no es si se romperá, sino cuándo. Y cuando ocurra, te arrepentirás de no haber hecho caso. Número 9. Infiniti QX50. Parece que si gastas más dinero, obtendrás un todoterreno mejor, ¿verdad? Piénsalo de nuevo. El Infiniti QX50 demuestra que un precio elevado no siempre significa calidad. A veces, solo significa que pagas más por los mismos problemas de siempre. Si el Nissan Rogue era malo, el QX50 es su gemelo sobrevalorado, envuelto en cuero y vendido como lujo. Infiniti tomó el mismo motor turboalimentado, poco fiable, y la misma transmisión CVT propensa a fallos. Los empaquetó en una carrocería más brillante y le puso un precio de coche de lujo. Es como servir comida rápida, barata, en una caja de restaurante caro y llamarlo alta cocina. El mayor problema es ese motor turboalimentado con compresión variable. Infiniti presume de su alta tecnología, pero en realidad es demasiado complicado, frágil y propenso a fallos graves. Los cojinetes se desgastan demasiado rápido, la potencia disminuye y antes de que te des cuenta, ¡pum!, el motor falla. Y adivina qué, la reparación cuesta una fortuna. Y cuando piensas que no puede ser peor, lo es. La transmisión CVT de este coche es famosa por fallar pronto. Deslizamiento de marchas, tirones al acelerar, sobrecalentamiento, todo está ahí. Y cuando se rompe por completo, no se puede reparar, solo reemplazar, lo que te costará una fortuna. No nos creas solo a nosotros. Consumer Reports destrozó al QX50 por su pésima fiabilidad. Una reseña decía: comprar un Infiniti QX50 es como pagar un precio premium por un coche que ofrece problemas de fiabilidad de clase económica. Así que resumiendo, pagas precios de lujo por un motor propenso a fallos, una transmisión que no durará mucho, facturas de reparación enormes y el privilegio de explicar por qué tu todoterreno de lujo está siempre en el taller.
A estas alturas, comprar un QX50 es como prenderle fuego a tu dinero. Mejor evítalo por completo. Número 8. Ford Bronco Sport. Imagina que compras un todoterreno para aventuras, pero descubres que puede incendiarse sin siquiera salir del garaje. Eso es exactamente lo que pasa con el Ford Bronco Sport. Este todoterreno compacto debería ser tu compañero para el campo, pero en lugar de llevarte a la naturaleza, podría llevarte directo a la estación de bomberos más cercana. El problema está en el motor EcoBoost de 1,5 litros. Suena genial, ¿verdad? Pero resulta que este pequeño motor esconde un gran y peligroso secreto: inyectores de combustible que se agrietan. Y cuando los inyectores se rompen, ¿sabes qué pasa? El combustible se filtra, y una fuga de combustible significa riesgo de incendio en el motor. Sí, has oído bien. Ford tuvo que retirar estos todoterrenos porque literalmente pueden prenderse fuego. Imagina que vas por la autovía pensando en tu próxima escapada al campo y de repente notas olor a quemado. Spoiler, es tu motor, pero espera, se pone peor. Incluso si tu Bronco Sport no se incendia, el motor EcoBoost de 1,5 litros tiene un montón de otros problemas. Los propietarios reportan sobrecalentamiento, fallos en el turbo y pérdidas de potencia repentinas. Así que, incluso si tu todoterreno no arde, hay muchas probabilidades de que te deje tirado en medio de la nada. Ford ya ha reemplazado tantos de estos motores bajo garantía que la gente se pregunta, ¿vale la pena conservar este todoterreno a largo plazo? Es como jugar a los dados cada vez que arrancas el motor. Simplemente no sabes cuándo te costará una fortuna en reparaciones. Compras un todoterreno como el Bronco Sport porque quieres algo fiable y resistente. Pero en lugar de conquistar caminos difíciles, probablemente estarás lidiando con facturas de reparación. A estas alturas, tener un Bronco Sport es más una apuesta que una aventura. Y créeme, no es el tipo de emoción por la que firmaste. Número 7. Chrysler Pacifica Hybrid. Los monovolúmenes deberían ser seguros, fiables y diseñados para las necesidades familiares. Pero Chrysler tenía otros planes. En lugar de un transporte fiable, nos dieron el Pacifica Hybrid, un monovolumen tan impredecible y lleno de fallos que hace que el Bronco Sport parezca fiable. A primera vista parece increíble, un híbrido eficiente en combustible que ahorra dinero en gasolina. ¿Qué no puede gustar? En realidad mucho, porque bajo toda esa tecnología moderna se esconde una bomba de relojería. Empecemos por lo principal, el apagado del motor. Imagina que reúnes a la familia para un viaje, sales a la autovía y de repente tu monovolumen se para. Sin previo aviso, sin razón aparente, simplemente muere en medio de la carretera. ¿Suena seguro? No lo es. Y si eso no es lo suficientemente malo, este monovolumen tiene antecedentes de incendios. Sí, Chrysler tuvo que retirar miles de estas unidades porque el sistema híbrido dejaba filtrar refrigerantes sobre los componentes eléctricos, convirtiéndolos en posibles puntos de ignición. Pero espera, se pone aún peor. Incluso cuando el Pacifica Hybrid no te deja tirado o no se incendia, sigue volviendo locos a sus propietarios. El sistema eléctrico es una pesadilla, luces de advertencia aleatorias, problemas de carga y fallos que ni siquiera los mecánicos de los concesionarios pueden solucionar. Algunos propietarios han esperado semanas, incluso meses, por reparaciones. Y no olvidemos los retiros. Este monovolumen tiene más retiros que algunas marcas de coches completas. Chrysler intenta solucionar un problema tras otro, pero siguen apareciendo. ¿Qué significa esto para ti? Que el Pacifica Hybrid no es la elección familiar inteligente que Chrysler prometió. Puede que ahorres en combustible, pero gastarás mucho más en reparaciones, estrés y noches sin dormir. Los monovolúmenes deberían facilitar la vida, y este hace exactamente lo contrario. Número 6. Jeep Wrangler 4xe. Jeep se ha ganado su nombre con vehículos robustos y listos para cualquier aventura. Pero con el Wrangler 4xe, parece que Jeep intentó mezclar la resistencia todoterreno con tecnología híbrida moderna y terminó creando un caos lleno de fallos y poco fiable. Sobre el papel, el Wrangler 4xe suena increíble. Un Jeep híbrido enchufable que te permite escalar rocas en silencio y ahorrar combustible. Apúntame. Pero aquí está el problema. No solo es poco fiable, sino que casi es peligroso.
Empecemos por lo más preocupante: los incendios de la batería. Sí, este Jeep ecológico tiene la costumbre de sobrecalentarse y prenderse fuego. Imagina que te lanzas a una aventura a todoterreno, lleno de entusiasmo, y de repente tu Jeep empieza a echar humo, y no por el tubo de escape. No es el tipo de aventura por la que firmaste. E incluso si no se incendia, no significa que funcione. El Wrangler 4XE sufre de fallos eléctricos, problemas con la transmisión y apagados aleatorios. Algunos propietarios han reportado que sus Jeeps se paraban en medio de la carretera y se negaban a arrancar. No es exactamente lo que esperas de un coche diseñado para condiciones extremas. Y aún hay más: problemas con el frío. Resulta que este sistema híbrido no funciona bien a bajas temperaturas, agotando la batería rápidamente y dejando a los conductores con menos autonomía y más frustración. Adiós a esa escapada invernal al campo. Incluso los mecánicos de Jeep se rompen la cabeza intentando entender qué pasa con estos coches. Las reparaciones toman semanas, a veces meses, porque los problemas no son fáciles de diagnosticar. Es como si Jeep simplemente añadiera baterías al Wrangler y esperara lo mejor. Y aquí viene la mayor broma: el precio. El Wrangler 4XE es uno de los Jeeps más caros que puedes comprar. Pero en lugar de la legendaria capacidad todoterreno, pagas por dolores de cabeza interminables. La cuestión es esta: compras un Wrangler porque quieres algo resistente, duradero y listo para aventuras. Pero con el 4X es más probable que pases más tiempo en el concesionario que en los senderos. Por ahora, el lema de Jeep, ve a cualquier parte, debería llevar un asterisco, porque con el 4X probablemente irás directo al taller. Número 5. Chevrolet Silverado. Uno pensaría que un camión grande, diseñado para trabajos duros y tareas exigentes, sería fiable. Pero el Chevrolet Silverado demuestra que incluso los camiones más grandes y robustos pueden tener fallos graves. Y este tiene más de los que debería. A primera vista, el Silverado parece una máquina poderosa, pero bajo el capó se esconde un defecto de diseño masivo que destruye motores y vacía cuentas bancarias. El culpable es la tecnología de desactivación de cilindros de Chevy, un sistema diseñado para mejorar la eficiencia de combustible apagando cilindros cuando no son necesarios. Suena genial, ¿verdad? Excepto que está destruyendo motores. Los elevadores de válvulas en estos motores fallan a una velocidad alarmante, causando fallos de encendido, funcionamiento irregular en ralentí e incluso paradas completas del motor. Imagina que estás transportando una carga por la autovía y de repente tu camión empieza a temblar, a hacer ruidos y perder potencia. Antes de que te des cuenta, estás en el arcén esperando una grúa. Y aquí está el problema: no es una reparación barata. Cuando los elevadores fallan, pueden causar daños graves al motor. Y a muchos propietarios les dicen que necesitan un motor completamente nuevo. Esos son miles de euros de tu bolsillo si la garantía ha expirado. Pero Chevy no se detuvo en motores defectuosos. También instalaron una transmisión automática de 10 velocidades, notoriamente poco fiable. Esta transmisión es conocida por tirones al cambiar, retrasos y pérdidas repentinas de potencia, lo que hace que conducir sea frustrante e impredecible. Estos problemas se han vuelto tan comunes que los propietarios del Silverado están demandando a GM. Sí, la compañía que alguna vez fue conocida por construir algunos de los camiones más resistentes, ahora está lidiando con demandas en lugar de solucionar problemas. E incluso si te reemplazan el motor por garantía, no hay garantía de que no vuelva a ocurrir. Es como comprar un camión nuevo con una fecha de caducidad incorporada. Si buscas un camión fiable que no te deje tirado, sigue buscando, porque el Silverado resulta ser una apuesta costosa. Número 4. Honda HR-V. Imagina que pisas el acelerador esperando que tu todoterreno avance, pero en cambio gime, se queja y apenas se mueve. Esa es la vida con el Honda HR-V. Este todoterreno subcompacto parece moderno y eficiente, pero cuando se trata de rendimiento y fiabilidad, decepciona profundamente. Hablemos de la velocidad, o más bien de su ausencia. El débil motor del HR-V hace que incorporarse a la autovía sea una experiencia tensa. Intenta adelantar a otro coche y sentirás como si estuvieras arrastrando un remolque invisible. La transmisión CVT no ayuda. En lugar de ofrecer una potencia suave, gime, se retrasa y a veces simplemente se rinde. Y aquí es donde se pone aún peor.
La CVT del HR-V no solo es lenta, sino también poco fiable. Los propietarios reportan tirones repentinos, deslizamiento de marchas y fallos completos de la transmisión, a veces antes de alcanzar los 100.000 kilómetros. Y reparar una CVT no es barato. Si falla, la factura puede llegar a miles de euros. Pero los problemas no terminan ahí. El HR-V también sufre de bajas calificaciones de fiabilidad, con quejas sobre fallos eléctricos, sensores defectuosos y pantallas táctiles que fallan. Para un todoterreno que debería ser práctico y sin complicaciones, tiene una lista sorprendentemente larga de dolores de cabeza. En resumen, el HR-V parece estar atrapado en primera marcha tanto en rendimiento como en fiabilidad. Puede que ahorres en combustible, pero lo pagarás con decepciones y facturas de reparación. Si quieres un todoterreno pequeño que no te decepcione, sigue buscando. Número 3. Subaru Ascent. Subaru se ha ganado una reputación por su fiabilidad y sus todoterrenos listos para aventuras, pero el Ascent parece haberse perdido ese memorándum. Este todoterreno de tamaño mediano parece el coche familiar perfecto, pero bajo la superficie acechan problemas graves, desde un consumo excesivo de aceite en el motor hasta fallos en la transmisión y pesadillas eléctricas. Uno de los problemas más preocupantes es que el motor consume aceite como si estuviera pasado de moda. El motor turboalimentado de 2,4 litros quema aceite a una velocidad alarmante, obligando a los propietarios a revisarlo y rellenarlo constantemente entre cambios. Si lo ignoras demasiado tiempo, podrías enfrentarte a daños graves en el motor y a una factura de reparación que te arruinará el día. Luego está la infame transmisión CVT, que ha sido el talón de Aquiles de Subaru durante años. En el Ascent es conocida por vibraciones, deslizamientos e incluso fallos completos. Algunos conductores han experimentado pérdidas de potencia al acelerar, mientras que otros han sentido tirones y retrasos repentinos. No es exactamente lo que inspira confianza cuando llevas a los niños o una carga. Si la transmisión falla, prepárate para una factura de miles de euros. Y para colmo, los problemas eléctricos irritan aún más a los propietarios. Fallos en la pantalla táctil, sensores defectuosos y luces de advertencia misteriosas son quejas comunes. Imagina que te subes a tu todoterreno y el salpicadero se ilumina con errores que ni siquiera el concesionario puede descifrar. Subaru promociona el Ascent como un todoterreno familiar fiable, pero con estos problemas constantes, tenerlo es más bien un dolor de cabeza perpetuo. Si buscas un todoterreno de tamaño mediano sin complicaciones, este no es la apuesta segura que esperabas. Número 2. Hyundai Elantra. Un sedán debería ser una elección fiable y sin complicaciones, pero el Hyundai Elantra demuestra lo contrario. Desde fallos repentinos del motor hasta problemas con la transmisión y una larga lista de retiros, este supuesto coche económico puede vaciar tu cartera más rápido que un todoterreno derrochador. Uno de los problemas más preocupantes es el fallo del motor. Muchos propietarios reportan que sus motores se bloquean, se paran o se apagan por completo, a veces en plena conducción. Los motores de 2,0 litros de Hyundai son conocidos por defectos internos que causan desgaste prematuro e incluso incendios en el motor en algunos casos. Si el motor falla, la reparación puede costar miles de euros, si Hyundai no lo cubre por garantía. Y luego está la transmisión. La transmisión variable inteligente, IVT, del Elantra no tiene nada de inteligente. Los propietarios se quejan de retrasos al acelerar, tirones al cambiar y fallos completos de la transmisión antes de los 100.000 kilómetros. Algunos conductores han experimentado retrasos peligrosos al intentar incorporarse al tráfico o adelantar, lo que hace que este sedán parezca lento e impredecible. Además de estos grandes fallos mecánicos, el Elantra sufre de numerosos retiros, desde frenos defectuosos hasta problemas con los cinturones de seguridad y riesgos de incendio en el motor. Hyundai ha tenido que emitir múltiples retiros de seguridad a lo largo de los años. Cuando un coche requiere tantas correcciones de fábrica, está claro que algo salió mal en la fase de diseño. El Elantra puede parecer un sedán asequible a primera vista, pero poseerlo puede convertirse en un error costoso. Un coche debería ser un compañero fiable, no una fuente constante de estrés. Si buscas tranquilidad,
mejor evita este coche. Número 1. Chevrolet Spark. Si buscas un coche asequible y económico, el Chevrolet Spark puede parecer una gran oferta. Pero antes de firmar el contrato, debes saber que este pequeño utilitario tiene defectos graves, incluyendo una construcción de baja calidad, transmisiones poco fiables y serios problemas de seguridad. Empecemos por lo mal construido que está este coche. El Spark parece endeble. El interior está lleno de plásticos duros, paneles que traquetean y asientos que se desgastan demasiado rápido. Puede que sea el coche más barato de Chevy, pero definitivamente se siente como tal. Los propietarios reportan de todo, desde piezas de acabado que se desprenden hasta problemas eléctricos y fallos en el sistema de aire acondicionado. Estas no son cosas que deberían pasar en un coche nuevo. Luego está la transmisión CVT, que es conocida por fallar pronto. Muchos propietarios han enfrentado tirones repentinos, retrasos al acelerar e incluso fallos completos de la transmisión antes de los 100.000 kilómetros. Y reemplazar una CVT puede costar más que el propio coche, pero el mayor problema es la seguridad. El Spark es uno de los coches más pequeños en la carretera, y aunque eso lo hace fácil de aparcar, también significa menos protección en un accidente. Las pruebas de seguridad muestran que el Spark tiene un mal desempeño en colisiones graves, y eso no es algo que quieras escuchar sobre un coche diseñado para la ciudad. A primera vista, el Chevy Spark parece una elección económica inteligente, pero entre su construcción barata, una transmisión poco fiable y una seguridad cuestionable, es más bien una apuesta arriesgada. Si buscas un coche pequeño y asequible, quizás valga la pena gastar un poco más en algo que no te haga arrepentirte de tu decisión. Comprar un coche no debería parecer una lotería, pero con estos modelos, eso es exactamente lo que estás haciendo. Desde motores que fallan demasiado pronto hasta transmisiones que te abandonan cuando más las necesitas, estos coches vaciarán tu cartera y tu paciencia. Así que si estás eligiendo un coche, hazlo con cabeza. Un precio bajo o una insignia atractiva no siempre significan fiabilidad. Investiga, revisa las opiniones de los propietarios y evita caer en un pozo de dinero sobre ruedas. Si este video te ha sido útil, dale a me gusta y suscríbete al canal para más reseñas honestas de coches y consejos de compra. Allí encontrarás opciones geniales que realmente duran. Haz clic aquí para verlo ahora.